Contreras, toma 2. Las Santas Escrituras son nuestras humanas palabras, transidas de rectas intenciones. Los milagros de Dios son nuestras acciones de amor y justicia. Su sabiduría, nuestra pobre razón, abierta y sensible a la de otros. Su voz, el arrullo de nuestros cálidos silencios. Su resurrección. Esto empezó hace tiempo, antes de que se organizara aquí en Utrera, como Mirada Lúcida, como la Mirada Lúcida, que es el nombre, digamos, el título que yo le doy a algo que no es sino una metáfora de la conciencia. El darse cuenta, la mirada lúcida es una mirada pues clara, buscando cierta lucidez que hace falta en este mundo, ¿no? Claridad, falta mucha claridad. No está dirigido a un público académico y eso me gusta porque siempre he pensado que a la filosofía pues hay que darle un poquito de... que le dé el aire, ¿no? Como a la Macarena, que hay que sacarla por lo menos una vez al año por las calles, ¿no? Entonces la filosofía está muy enclaustrada, está muy metida en sus aulas académicas, aulas y jaulas académicas, y entonces, bueno, se me ocurrió haciendo un lenguaje adaptado de la filosofía, porque yo no puedo hablar aquí académicamente, porque la gente se me iría, aquí en Utrera no tengo público para temas académicos, pero aquí es algo para llegar a la gente a otro nivel, muy orientado hacia tomas de conciencia. Esto es algo humilde, hacia tomas de conciencia sencilla. Hay diálogos que se establecen. Yo solo espero ofrecer un espacio de reflexión, un espacio de reflexión. Las tomas de conciencia son sobre situaciones reales de la vida cotidiana. O sea, las tomas de conciencia son para que las personas vayan teniendo ciertas nociones de autoconocimiento, algo real pero poco conocido prácticamente, y se entiende por autoconocimiento o conocimiento de sí mismo, que es mi caballo de batalla desde hace años, en lo que estoy muy volcado, muy centrado. El hombre, el ser humano, no puede hacer un camino real, un camino auténtico, donde quiera que sea, profesionalmente, en sus relaciones sociales, en su hogar, si verdaderamente no va conociéndose a sí mismo, va viendo sus limitaciones, pero también va viendo su grandeza y sus lados luminosos. No solamente la sombra, sino que también somos, más allá de la sombra, está también la luz, y más acá, mucho más acá. Bueno, las personas están muy necesitadas de comprensión, de comprenderse. Vivimos en un mundo de confusión. La confusión impera por doquier. Y pienso que hay que asumir esa confusión. La mirada lúcida o una mirada clara empieza por saber de que no hay claridad en nuestras vidas. O sea, no se trata de aportar una mirada lúcida como un hecho ya consumado, como algo que realmente podemos consumir. No, sino que la toma de conciencia fundamental es de que no estamos claros, de que verdaderamente andamos bastante confusos y que nada es como parece, en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los términos que se confunden? Sí se puede decir... No, los términos no se confunden, es la confusión general. No estamos hablando de términos que se confunden o de que nos confundimos con el lenguaje, sino que realmente hay una pérdida de un sentido de la vida, y por lo tanto no hay rumbo. O sea, cualquier cosa parece que vale, y esa es la confusión. Vivimos en un magma confuso, está en política, lo vemos en política, vemos realmente el desastre del ámbito político, no solamente en España, a nivel internacional. Y esa confusión está en todo, está en el ámbito académico, la gente está confusa, porque realmente nos basamos en valores que realmente no son fundamentales. Entonces buscamos el logro de las cosas, buscamos figurar en los mejores rankings, buscamos figurar siempre es una competencia, siempre es un sentido de alcanzar metas que parecen importantes. Y bueno, las metas más importantes bajo mi punto de vista y dentro de esta filosofía sencilla y práctica
lo más importante está muy cerca. Lo más importante está en tu casa, ¿eh? Lo más importante está en el despacho, en las relaciones que mantiene con tus compañeros de trabajo, en la oficina, en la fábrica, en fin. Y esa noción, cada vez yo creo que abunda menos, y por lo tanto hay mucha confusión. Yo aquí solamente soy un comunicador. Si hay alguien que produce efecto, pues eso será pues la naturaleza o el espíritu o como quiera llamarle, ¿no? Hoy tenemos miedo a decir la palabra Dios, no es mi caso, ¿no? Hoy la gente dice en el universo, en el universal. Entonces yo no me preocupo de eso. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo me he dedicado a estudiar pues la filosofía occidental bastante a fondo, porque yo creo que desde me conozco, desde que era muy pequeñito, pues tengo ese asombro por la vida del que nació la filosofía. Me siento en ese sentido filósofo, cuestionador, me siento muy curioso por el fenómeno humano como tal, y entonces eso ha ido creciendo, y también pues en determinados momentos de mi vida, hace ya más de 20 años, empecé a estudiar Oriente también y ver realmente qué es lo que hay por ahí, ¿no? Y realmente después se ha dado una síntesis que yo no he hecho, no sé por qué se ha producido, y la verdad es que ahora esa síntesis, lo mejor de eso es lo que estoy ofreciendo aquí, pero realmente no es porque yo venga aquí a ofrecerlo, sino que eso se está dando en mi vida y yo vivo así. La palabra canal no me gusta, ¿no? Porque está muy mediatizada por esto de la nueva era, no me considero un canal, posiblemente un instrumento, algo así, ¿no? Pero un instrumento, como decía Rabindranath Tagore, ¿no? El famoso poeta indio, y dice, Señor, haz que yo sea una caña, como una caña vacía por donde sople el viento de tu espíritu. ¿Sí? Una simple caña vacía. Cuanto más vacío esté uno en el sentido de no creerse en nada, de no creerse el protagonismo de sus propias acciones, por eso no me importan los frutos o los efectos que esto vaya teniendo, y permanezco cuidando esa vacuidad, ese vacío, independientemente de que se pueden tener mucha información, muchos datos, mucha formación, puedes tener una mente bien amueblada, pero también si llegas a un punto y sabes descansar y hacer reposar todo eso, pues te quedas sencillamente, tranquilamente ahí, y desde ahí se pueden ver muchas cosas. Sí. Yo diría que el mundo siempre ha sido un mundo, ¿no? Ha habido épocas, digamos, en la humanidad, que se han distinguido por una cierta mayor claridad a nivel cultural, por lo menos cultural, y otra cosa pues pueden ser las sociedades en las que ha estado inmersa esa cultura, ¿no? Hablamos del Renacimiento, hablamos de ciertos periodos del racionalismo, podemos hablar de la época clásica griega, podemos hablar de la época clásica también romana, pero realmente vemos que el mundo es mundo siempre, y entonces el ser humano ha de entender eso, o sea, han de entender su relación con el mundo y saber que el mundo es él mismo. Nosotros no estamos separados del mundo. Podríamos decir que hay una filosofía perenne, ¿no? De la que ya se hablaba, Spinoza lo dijo por la primera vez, un saber perenne, y yo creo que eso hay un fondo, hay una especie de trasfondo, del que emanan muchas filosofías y estos saberes, ¿no? Por lo menos un saber sapiencial, yo creo que de alguna manera es como una capa freática, un agua subterránea, una especie de Guadiana universal que sale por algún lado, y eso es muy curioso cómo se han dado sincronicidades, ¿no? Por emplear ese término junguiano, se han dado sincronicidades epocales, por ejemplo, pues sobre el año 2500, 2600, 2700, esa zona antes de Cristo, cuando apareció un Tales de Mileto, apareció un Parménide, apareció un Heráclito, o sea, toda esa filosofía presocrática, y bien mirado coincide prácticamente con las grandes filosofías védicas en la India, digamos los principios zoroastrianos en el mundo iranio, la parte amerindia que se conoce poco porque es poco
hay poca historicidad sobre eso, pero también, seguro, la parte nórdica, los nórdicos de Europa, que no hay registro, digamos, escrito sobre todas estas cuestiones, pero que realmente yo creo que hay siempre una sincronicidad, como un aire del tiempo, como un espíritu, como cuando se dice los signos de los tiempos. Pues los signos de los tiempos se dieron y entonces florecieron en Egipto, por ejemplo, también. O sea que hay toda una serie de sincronicidades epocales, culturales, y llegaron grandes maestros, grandes avatares, grandes personas, y nosotros realmente lo que estamos es viviendo de la renta de esos grandes sabios. Así, 5 segundos. Los que tenéis un poquito de altura, Por lo que he visto, has asistido a la sesión entera que hemos hecho aquí. ¿Se hablan de cosas un poco complejas quizás, o que son un poco difíciles? ¿No? ¿Tú entiendes bien lo que se habla aquí? Sí. ¿Te gusta lo que oyes? Sí. Muchas de las cosas que se han hablado aquí son prácticas, son más bien casi de tu vida diaria y la vida emocional de cada uno, etcétera. ¿Tú sueles aplicarlo en tu vida? Un poco. ¿Un poco cómo? Algunas cosas sí y otras regular. ¿Cuáles son las que se te dan mejor y cuáles son las que se te dan peor? Las que se me dan peor es controlar un poco el genio. Ajá. Las que se me dan mejor es hacer más o menos las cosas bien, ayudar a los demás, compartir las cosas. ¿Considerarías que esa bondad, ese ser bueno, ese buen hacer es la esencia de lo que se habla aquí? Más o menos sí. ¿Has terminado los deberes que tenías que hacer hoy? Sí. ¿Sí? ¿Eran difíciles los deberes? No. ¿Qué era más fácil, los deberes o entender lo que se habla aquí? Más fácil. Entender lo que se habla aquí. Muchas veces se mencionan conceptos muy complejos, o que a lo mejor suenan un poco complejos. ¿Lo llevas bien? Sí. Muchas veces Eugenio habla de fenómenos históricos, por ejemplo, de cosas de la Edad Media o de historia de lo que sea. ¿Tú sueles sentir interés después de eso? Después de a lo mejor escuchar a Eugenio, ¿sientes interés hacia, no sé, leer algo de la época o interesarte por la época para ver...? Alguna vez, a lo mejor. ¿Cómo sabes entonces exactamente qué es lo que te está contando Eugenio? O si te lo está contando bien. Si no entiendo bien lo que me está diciendo, le pregunto.